Buenos días a todos. Les agradezco que hayan asistido al tercer seminario del Departamento Interno, el seminario interno del Departamento de Estudios de Población. Siempre es un placer reunirnos y discutir los trabajos que se están haciendo en el departamento y sobre todo de personas que, bueno, tienen una amplia trayectoria en los temas que van a tratar y bueno, todos hemos esperado, yo creo, muy gustosos venir, bueno, este momento de venir y escuchar qué es lo que están haciendo recientemente nuestras compañeras. Les agradezco a los estudiantes de la maestría el haber asistido al seminario y bueno, porque es parte de la integración de los estudiantes al Departamento de Estudios de Población. Me parece que ese es el primero en el que les toca estar y es el tercero que hacemos en el año en el departamento. Tenemos en esta ocasión a la doctora Norma Ojeda, quien es pues, fundadora prácticamente de la maestría en estudios de población y también del departamento, con el tema arreglos conyugales en Baja California y sus jóvenes. Y también a Yolanda Palma, quien tiene amplia experiencia en la cuestión de diseño de encuestas y en salud reproductiva, y viene a exponer, a presentar su tema para discusión. El tema es la salud sexual y reproductiva de las adolescentes que residen en zonas rurales de Oaxaca. Vamos a iniciar con la presentación de la doctora Ojeda y daremos unos minutos vamos a hacer las dos presentaciones primero y después daremos comentarios, dado que el tiempo, creo empezamos un poquito tarde y no sé si vamos a tener el tiempo para hacer dinámicas separadas. Entonces tendremos las dos presentaciones y después tendremos unos 25, media hora para discusión de los trabajos de nuestras compañeras. Bueno, vamos a escuchar atentamente a la doctora. Muchas gracias, Eunice, por la invitación a presentar. Yo, como veo este seminario, es un seminario de compartir información acerca de lo que estamos haciendo, por lo cual me tomé la libertad de no preparar un PowerPoint, sino de utilizar un documento que estoy preparando. De hecho, ya está preparado para su publicación en un libro del Colegio de la Frontera Norte que una colega nuestra está armando, que es Silvia López, acerca de las familias en la frontera. El trabajo que hoy les voy a describir es este que le puse el título de Arreglos conyugales en Baja California y sus jóvenes, que lo que intenta es tratar de identificar cuáles son las características específicamente del estado de Baja California respecto a el lugar que ocupa la Unión Libre en el estado. Este trabajo forma parte de una serie de 3. El primero lo presenté en la Sociedad Mexicana de Demografía y está en este momento a punto de estar listo para su publicación, que es una descripción acerca del comportamiento de la Unión Libre en la frontera norte, todos los estados del norte del país y los municipios, los principales municipios fronterizos. En ese trabajo se encontró que, a diferencia a nivel nacional, la frontera tiene un porcentaje por arriba del promedio nacional. Y inspirado por ese primer estudio, decidí elaborar para el caso de Baja California, y uno último, que es el que estoy todavía trabajando, que es sobre el estado de la población femenina, o sea, la situación de la mujer en Tijuana, específicamente tratando en ese estudio de identificar factores causales. Por lo tanto, en que voy a presentar hoy es una serie de datos a nivel de porcentajes para ubicar el caso de Baja California y el caso de Tijuana en el contexto de la frontera. Se titula Arreglos conyugales y no uniones libres,
porque, bueno, considero que para apreciar. Entonces, si solamente consideramos la población que al momento del censo está unida e identificamos los tipos de unión en los que están, podemos hablar de la estructura conyugal, ya no de la distribución por estado civil. Y esto nos permite tener una apreciación un poquito más clara de las diferencias que tiene en términos de esos arreglos conyugales de los que interesa comentar. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver cómo la frontera norte en su conjunto tiene un porcentaje más elevado que el promedio nacional de matrimonios solo civiles, lo cual va de acuerdo a lo que desde 1990 se pudo detectar en los censos, de que hay un proceso de institucionalización secular, un proceso de secularización institucional de los arreglos conyugales en el país, que se da con mucho más claridad en el caso de la frontera norte, en los estados del norte del país, lo cual pues va de acuerdo a que esta región norte tiene un nivel de desarrollo económico más avanzado que otras partes del país, y que el conjunto nacional, a pesar de que tiene una ciudad como la Ciudad de México, donde tiene mayores niveles de desarrollo que la frontera en su conjunto, pues se pierde esta secularización, pues porque está representada en las otras regiones del país. Entonces, una característica de la región norte es esa mayor cantidad de matrimonios solo civiles en relación al conjunto nacional. Ahora, en el caso de la unión libre, como ven a ustedes ahí, la región norte tiene un porcentaje menor a nivel nacional, solamente con casi un poquito menos de un punto de diferencia, y eso tiene que ver con que el matrimonio civil y religioso y el matrimonio solo religioso es menos importante en el norte, y eso pues de alguna manera nos hace pensar que este 30% del norte, de la mayor cantidad de matrimonios solo civiles, es a consecuencia de la disminución de los matrimonios solo religiosos y de los civil y religiosos. Ahora, cuando ya vamos observando los estados que componen a esa región norte, llama la atención el caso de Baja California, que es así como que el que nos salta, en el sentido de que ese predominio de los matrimonios solo civiles en Baja California también se expresa, pero no en el caso de la unión libre. La unión libre también se expresa de una manera importante, e incluso se identifica que las uniones libres en Baja California son más numerosas que los matrimonios solo civiles. Si ya analizamos el caso de los otros estados de la frontera, como ven, hay como una especie de movimiento que entre más estamos a la costa oeste del país, la unión libre parece ser más importante. O sea, hay una especie de movimiento de desarrollo social, no necesariamente económico nada más, sino desarrollo social, elementos tal vez de tipo cultural, que no sabemos si tiene que ver nada más con el caso de la situación que se vive del lado mexicano de la frontera, o tiene de alguna manera alguna influencia con el lado norteamericano, porque en el lado norteamericano de la frontera tenemos el caso de California, que de alguna manera irradia mayores niveles en términos de la complejidad social y cultural, ya no solamente desarrollo económico, que impacta las costumbres de las poblaciones. Sabemos por la teoría de la transición demográfica que entre más nos alejamos del patrón tradicional, institucional, mayor velocidad le damos al descenso de la fecundidad, como consecuencia de cambios en las variables intervinientes, entre otras lo que serían los arreglos conyugales.
Entonces, esto nos indica este movimiento de este a oeste, o sea, entre más nos acercamos al oeste, más casos de uniones libres tenemos, teniendo el caso de Baja California en el extremo oeste y Tamaulipas y Coahuila en el lado este. Entonces, este sería como que un primer aspecto que nos hace ver de que hasta dónde lo que nos importa ya en este momento ya no es comparar la región norte con el nivel nacional, porque ese nivel nacional es demasiado heterogéneo, pero la región norte en sí encierra una complejidad interesante, porque si nos quedamos nada más con comparación México-región norte, basados en estos datos, podríamos decir que México tiene un porcentaje mayor de unión libre. Nos sería un poquito difícil tratar de explicar a qué se debe, pero si analizamos la heterogeneidad al interior de la región norte, lo primero que vemos es este movimiento de este a oeste, en términos de que las uniones libres son más abundantes, y eso significa un reto de por qué sucede esto. Bueno, eso fue lo que a mí me llevó a estar interesada en seguir la pista de qué es lo que está pasando con Baja California específicamente. Ahí está un índice de uniones libres que en realidad es una proporción de uniones libres según el sexo, en este caso los hombres. Entre el año 2000 y 2010 vemos que en todos los estados del norte aumentó la unión libre. En algunos estados, como es el caso de Baja California, ya estaba alto, con 28.28 en relación a lo que para el año 2010 el conjunto de la frontera va a tener 25. En otras palabras, en todos ha aumentado, pero Baja California ya estaba más adelantada desde el año 2000. Para ustedes tal vez esto no les signifique gran cosa, pero para mí en lo personal, dado la información que tenemos sobre el comportamiento de los matrimonios en el norte, es importante, porque nosotros antes del año 2000 casi apostábamos que la proporción de matrimonios civiles iba a seguir aumentando en esta línea de mayor secularización conforme mayor modernización hay en el contexto fronterizo, pero el crecimiento de las uniones libres nos mete otra dimensión que no esperábamos. Ahora sabemos bien que este aumento se está registrando a nivel nacional, no solamente a nivel de la región fronteriza, pero los factores explicativos no tienen que ser necesariamente los mismos. Bueno, ahora si entramos al caso de Baja California, porque es en el que esperamos encontrar cierta explicación a esta situación notable del aumento de la unión libre, identificamos sus distintos municipios, encontramos como, bueno, este es el estado civil. Nuevamente vemos como, pues más o menos los porcentajes, por ejemplo, de solteros son casi los mismos, con excepción de Mexicali y Ensenada, que tienen un poquito más, Tijuana, pero realmente las diferencias no son muy notables. Y en el caso de los que viven con su pareja en unión libre, pues vemos que Tijuana y Rosarito están por arriba del 19% de Baja California en su conjunto. O sea, vemos que no todo Baja California está moviéndose igual, sino que algunos municipios, específicamente el de Tijuana y el Rosarito, están un poco adelante. Para aclarar un poquito más esto, nos vamos a analizar otra vez nuevamente los arreglos conyugales de la población de 12 y más, que declaró estar unida, o sea, ya le quitamos los solteros, los viudos, los divorciados, etcétera, y al momento censal, aquellas parejas que estaban unidas nos reflejan el que Tijuana en su conjunto, como ven, tiene aproximadamente 33% de matrimonios solo civiles, pero tiene un poquito menos de 36%, o casi 36% de
uniones libres, dije matrimonios civiles y uniones libres. Otra vez es a la cabeza la unión libre y no el matrimonio solo civil, que era el que esperábamos antes del 2012, del 2000, que creciera. Interesantemente, veamos cómo incluso el municipio de Tijuana está por arriba del conjunto del estado, lo mismo Rosarito. Rosarito es un municipio de reciente creación. La relación entre Tijuana y Rosarito es casi simbiótica, o sea, no hay gran diferencia en términos del espacio que comparten. Hablar de estas diferencias es un poquito complejo porque diré, bueno, ¿qué hace a Rosarito similar a Tijuana? Bueno, pues prácticamente yo como lo veo es casi como dos colonias de una misma comunidad, pero bueno, por razones políticas están divididos. Lo interesante es cómo esta región Tijuana-Rosarito está por encima del promedio del estado, y interesantemente Ensenada y Mexicali van a representar situaciones opuestas, donde Mexicali parece ser que es el municipio más conservador en este sentido, con menos proporción de uniones libres. Bueno, en términos de hipótesis, yo pensaría que las uniones libres deben estar creciendo sobre todo en las parejas más jóvenes. Hace algunos años el Colegio de la Frontera Norte, bajo la dirección de la doctora Yolanda Palma, se realizaron una encuesta en el año 2006 que cubre a la población de 18 a 29 años de edad en el estado, y me dieron la oportunidad de examinar esos datos, que son los que presento aquí, con el afán de identificar hasta dónde los jóvenes de 18 a 29 años se comportan un poquito diferente. Aquí hay un problema que yo les adelanto. La unión libre tradicionalmente en México se ha iniciado a edades jóvenes, y al paso de los años se legalizan muchas de ellas. Aproximadamente se legalizaban el 46% de las uniones que se formaban como consensuales, ya sea por matrimonio civil, civil y religioso, o matrimonio religioso, en los primeros 10 años del ciclo de la unión, del matrimonio, de la unión conyugal. Pero ese índice bajó al 36% para el año de 1985 a nivel nacional. En otras palabras, la unión libre tradicional está teniendo un comportamiento diferente, pero ojo, sigue formándose a uniones jóvenes. Entonces, trabajar con población joven para este tema representa un cierto problema, porque varias de estas uniones libres de los jóvenes pues seguramente se van a legalizar en los próximos años, aunque no sabemos en qué porcentaje. Bueno, aún considerando esto, como ven aquí, las diferencias de los municipios del estado de Baja California en términos de la distribución por estado civil de la población femenina, en este caso, tiene algunas variantes interesantes. Por lo pronto hay más solteras en Mexicali que en los otros municipios, después Tecate y Ensenada. Y si nos enfocamos a las uniones libres, bueno, pues Ensenada se ve más conservador, igual que Mexicali, mientras que los otros tres estados menos conservadores. ¿Por qué digo conservadores? Bueno, pues porque de alguna manera la unión libre es una mezcla de una cuestión tradicional en este país que existe desde la época prehistórica, que después en la colonia se transforma, es parte de la cultura, pero a partir de las leyes de reforma se trató de introducir toda esta nueva cultura, vamos a decir, de la importancia de legalizar las uniones e institucionalizarlas a través del matrimonio civil de preferencia. Bueno, esta es la población masculina, no hay grandes diferencias en la población femenina y masculina. A ver,
de modo que nos vamos directo a la estructura conyugal de la población. Y aquí nuevamente tenemos como el porcentaje de uniones libres entre la población de 18 a 29. Esta no es, esta es de lo muy... Sí. Me fui para atrás en lugar de para adelante. Queremos ver la estructura conyugal de los jóvenes de 18 a 29. Aquí está. Bueno, esta es la población masculina. Hace rato dije que no había diferencias, pero estoy mintiendo porque sí hay diferencias entre la población masculina y la femenina en su distribución por estado civil. Como ven, hay en porcentaje un número mayor de población soltera masculina que femenina. Un poco les recuerdo la femenina. ¿Dónde están mis poblaciones? Por municipios. La femenina, los porcentajes como ven están en los 50, mientras que en la población masculina están ya en los 70. ¿Y qué pudiera significar esto? También sabemos por los censos prácticamente de varias décadas en el país que la declaración del estado civil de la población masculina tiende a arrojar porcentajes mayores de solteros que de solteras, a consecuencia de la práctica que conocemos todos y que pocos hemos analizado, que es la famosa casa chica, en donde los hombres pueden estar solteros, pero la mujer no. O sea, hay un problema de declaración del estado civil en la población masculina que explica esas diferencias y que de alguna manera pues oscurece un poco la posibilidad de analizar los arreglos conyugales a razón de ello. Aquí está la población masculina, como ven, los porcentajes de solteros son más altos y los porcentajes de uniones libres son menores. Bueno, en general, uno de los aspectos importantes de trabajar el tema de la unión libre es qué tanto se diferencia de los matrimonios de cualquier tipo, civil y religioso, en relación al proceso de formación familiar. Entonces, un elemento que para mí es importante de tratar de entender estas uniones libres es cómo se comportan en relación al nacimiento de hijos dentro del núcleo de la unión. Esta es la información tanto para jóvenes femeninos y masculinos de 18 a 29 años que arroja la encuesta de Baja California, con al menos un hijo y el número promedio de hijos dependiendo del estado civil de la población. Como ven, podemos ver que las diferencias entre, vamos a decir, al interior de cada sexo, en el caso por ejemplo de las mujeres, independientemente de su estado civil, 44.4% de las jóvenes de 18 a 29 años de Baja California declaró tener al menos un hijo y en promedio 1.7 hijos. El porcentaje de aquellas que tienen unión libre, que están en unión libre con hijos, con al menos un hijo, es el 80% y en promedio es muy similar al del total de la población de Baja California con 1.8, y la diferencia respecto a las casadas pues son solamente 7.6% porcentuales y el número promedio de hijos es el mismo. Ya los divorciados, separados de matrimonios y separados de unión libre también reflejan cómo el estar en unión, no importa si en unión consensual o en matrimonio, automáticamente implica tener hijos, según esta información, en términos de la mayoría,
y en promedio el promedio de hijos no es muy diferente. Interesantemente, las divorciadas son las que tienen el porcentaje menor, pero con un promedio de hijos mayor. Y las solteras, pues tenemos que 9.7 solteras tienen al menos un hijo y en promedio 1.6 hijos. Al compararlo con la población masculina, las diferencias entre los estados, las categorías de estado civil son las mismas, pero los porcentajes son muy diferentes a los de la población femenina. Para empezar, el 33% de los hombres de estas edades solo tienen al menos un hijo en comparación al 44% de las mujeres. Tres cuartas partes, 74% tienen hijos de aquellos que están en unión libre y en promedio el 1.6. Y por ejemplo, los solteros 6.3 a diferencia de 9.7 de las mujeres. ¿Qué nos está diciendo este cuadro, que es muy simple? Por un lado, que para el caso de Baja California, por lo menos, estar en unión libre o estar casada, independientemente de en qué tipo de unión institucional, religiosa o civil y religiosa, no hace gran diferencia en términos del proceso de formación familiar. Tienen casi el mismo comportamiento reproductivo. Esto indica de que estamos frente a un fenómeno que no necesariamente refleja lo que se ha querido ver en algunos casos acerca de la famosa llamada segunda transición demográfica, donde la segunda transición demográfica, donde aumenta el número de uniones libres, llamadas cohabitaciones. Los conceptos dicen mucho, pero a veces los empezamos a usar indistintamente: unión libre, unión consensual, cohabitación. En el caso mexicano, recuerden que la unión consensual o unión libre ha sido parte del proceso de formación familiar por siglos, no solamente años, y el comportamiento actual de una población joven en un estado con esta bonanza económica que ha tenido Baja California durante mucho tiempo, donde refleja la mayor cantidad de uniones libres en comparación de otros estados norteños, pues parece que está reflejando una continuidad en el comportamiento reproductivo de la unión libre, lo que implica que no es comparable necesariamente al caso de la segunda transición demográfica europea o en países como los Estados Unidos. O sea que tendríamos que irnos con muchísimo cuidado para tratar de explicar el porqué del aumento de las uniones libres. ¿Es un reflejo de un proceso más avanzado de la transición demográfica, como se ha querido ver en algunos casos, o es producto de una serie de situaciones más sui generis nuestras, combinadas con una práctica tal vez más en línea de la transición demográfica con algunos subsectores de la población? Para esto tendríamos que hacer un análisis diferencial por educación, actividad económica, etcétera, de la población de este tipo, y eso es lo que reflejo en el tercer papel, que alguna vez se los voy a presentar más adelante. Ya. Pues eso es todo. Muchas gracias, Norma. Muy interesante. Ahora seguimos con Yolanda Palma. Les recuerdo si no la salud sexual y reproductiva de las adolescentes que residen en zonas rurales de Oaxaca. Nos vamos a mover de zona geográfica, del norte a las zonas más marginadas. Pues muchas gracias, Eunice. Lo que yo les voy a presentar es un estudio algo diferente a lo que Norma presentó. Un estudio realizado en zonas rurales en el estado de Oaxaca entre adolescentes mujeres. El estudio, bueno, lo intitulamos La salud sexual y reproductiva de las adolescentes que residen en zonas rurales de Oaxaca. Y bueno, ese es el contenido de la presentación. ¿Cuáles son los antecedentes de este estudio? Los antecedentes de este estudio fue, bueno, un creciente reconocimiento a nivel gubernamental, a nivel de la sociedad también,
en muchos documentos programáticos de la importancia de la atención a adolescentes, pero reconociendo nosotros como investigadores que la atención real que se les ha dado ha sido poca en la práctica. Y bueno, dentro de este contexto, lo que sí también se ha observado es que hay una relevancia de las organizaciones de la sociedad civil en, digamos, la poca atención real que se les ha dado, ¿no? O sea, quizás la poca que se les ha dado, una buena parte proviene de acciones que han llevado a cabo organizaciones de la sociedad civil. Dentro de estas organizaciones existe una que es bastante conocida en México, se llama MEXFAM, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, y ellos han realizado desde hace un buen tiempo, de hecho es una asociación que existe desde antes de que cambiara la ley de población en nuestro país y que se iniciaran actividades oficiales de planificación familiar, pero bueno, realiza acciones de información, educación y comunicación, y también de servicios dentro de un programa que le llaman Gente Joven. Este programa ha estado más desarrollado dentro del medio urbano, pero se ha iniciado una adecuación de Gente Joven para operar en zonas rurales, y cuando se inició esta adecuación, pues junto con ello hubo un interés en evaluarlo, ¿no? Con el apoyo de la Fundación MacArthur, entonces fue que se inició el estudio seguimiento de una estrategia para mejorar la salud sexual y reproductiva de las adolescentes que residen en áreas rurales de Oaxaca. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos como población objeto de estudio las adolescentes de entre 12 y 19 años, residentes de localidades rurales de los valles centrales de Oaxaca. Valles Centrales es una región de Oaxaca muy cercana a la capital del estado. El estudio es un estudio longitudinal de cohorte, donde una misma muestra de adolescentes fue observada de manera prospectiva a través del tiempo entre 2004 y 2008. Es un estudio cuasi experimental, en el sentido de que la asignación al experimento no fue aleatoria y a que involucra una intervención. La intervención la realizaba MEXFAM. ¿Por qué la asignación al experimento no fue aleatoria? Porque queríamos justamente, o sea, fue algo intencional, no fue porque no se pudiera hacer de manera aleatoria, pero queríamos pares de localidades que fueran similares, que estuvieran cercanas, pero no tan cercanas como para que se contaminaran, en una de las cuales se realizaría la intervención y en otra no. Entonces, bueno, por eso es cuasi experimental, esa es la justificación. Seleccionamos entonces 54 localidades rurales de la región de los valles centrales de Oaxaca, y entonces en la mitad se realizó la intervención. Las localidades las censamos, no tomamos una muestra, son localidades pequeñas. ¿Cuáles eran los objetivos centrales? Pues identificar si la intervención tuvo efecto, básicamente en la edad al primer embarazo. Y para lograr este objetivo, bueno, se utiliza la base de datos en esta presentación, se puede utilizar cualquiera de las 4 bases con diferentes propósitos, pero en lo que aquí les voy a presentar en este análisis, lo que se está utilizando es la base de datos depurada, conformada exclusivamente por registros de adolescentes que aparecen en cada uno de los 4 levantamientos, y que por lo tanto suponemos que teóricamente estuvieron expuestas durante todo el tiempo de la intervención. Y decimos teóricamente porque, bueno, entre un levantamiento y otro no sabemos qué hizo esa adolescente, ¿no? Pudo no haber estado en la localidad, se pudo haber movido, en fin, ¿no? Pero bueno, en principio la encontramos, la pudimos entrevistar en los 4 levantamientos del estudio. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de campo? Los resultados de campo es que pues sí perdimos mucha muestra, fuimos perdiendo mucha muestra a lo largo de
del seguimiento. En el primer levantamiento, que fue la línea base, bueno, el porcentaje de entrevistas completas fue bastante razonable, del 92%, pero para 2005 ya solo pudimos entrevistar al 82.7%, en 2007 el 79.5% y en 2008 el 70.3%. ¿Cuáles fueron las razones principales o la razón principal por la que perdimos adolescentes en este seguimiento? Perdón, son 2.671 para 2008 de todas las comunidades, ¿verdad? De todas, sí. Sigue siendo una muestra bastante grande. Sí, se pueden hacer muchas cosas. El problema es que sí, las que perdimos, evidentemente, y por lo que se puede observar en este cuadro, pues no son iguales, ¿no? ¿Por qué las perdimos? Básicamente por migración. Y es migración, eso quisiera aclararlo, es migración a Estados Unidos. Es migración a Estados Unidos. O sea, lo que aparece en el renglón, la persona migró, bueno, el hogar migró, no, puede haber sido Estados Unidos, puede haberse movido, pero en donde dice la adolescente, digamos, la persona migró, es migración a Estados Unidos. Y sí, lo que podemos ver es que en el 2005 perdimos al 9.3% de la muestra, en 2007 el 11.2% y en 2008 el 12.3%. Entonces, bueno, eso nos deja con una muestra al final, con sesgos, evidentemente, ¿no? Con un grupo de adolescentes que tiene un comportamiento diferente al que tendrían el grupo de adolescentes inicial si hubiera permanecido, ¿no? Si no hubiera migrado, ¿no? Estos son los datos de las adolescentes que migraron. En una gráfica, bueno, se puede ver cómo los porcentajes más altos tenían 20 años, entre 19 y 20 años, y después se estabiliza, no sé bien cómo usar esto, aquí se estabiliza. ¿Y por qué se estabiliza? Porque obviamente después de los 19, 20 años son adolescentes que ya formaron un hogar, pues se establecieron, ¿no? Entonces ahí disminuye la migración y alcanza su nivel más alto entre los 19 y los 20 años. Entonces, bueno, como les decía, esta es la base de datos donde se encuentran las adolescentes que permanecieron, que pudimos entrevistar en los 4 levantamientos. Yo al inicio del estudio, bueno, es el primer estudio de esta naturaleza en el que yo participaba, y pensé que lo más difícil iba a ser el trabajo de campo, o sea, seguir a las adolescentes, encontrarlas, elaborar cuestionarios adecuados, ¿no? Porque los cuestionarios no es que nada más van siendo iguales y uno va captando los mismos eventos, sino que uno tiene que hacer filtros, tiene que hacer, o sea, son cuestionarios un poquito complicados en el sentido de que el adolescente pudo haber tenido alguno de los eventos que estábamos midiendo, como inicio de actividad sexual o el haber tenido un embarazo, y bueno, sí, eso era un poquito complicado, ¿no? Pero la verdad, yo en lo personal pensé que iba a ser lo más complicado. Cuando llegó el último levantamiento dije, pues ya, ¿no? O sea, muy bien, ¿no? No respuesta un poco elevada, pero ya está muy bien. Pero no, resulta que después integrar una base de datos de esta naturaleza es bastante complicado, se los aseguro. Es así como de que sí, es de rompecabezas, realmente no sé si lo vuelva a hacer en mi vida.
Pero bueno, a ver, en esta diapositiva lo que se muestra es el efecto de la no respuesta, básicamente el efecto de la migración en la estructura por edad, y lo que se ve, si ustedes observan, es que esta sería la estructura por edad esperada si no hubiéramos perdido al porcentaje de adolescentes que perdimos, y esta es la observada, ¿no? O sea, estamos trabajando con una estructura por edad, con un grupo de adolescentes con una estructura por edad más joven de la que deberíamos haber tenido, digamos. O sea, hay un porcentaje más alto aquí, porque pues sí, las que migraban más o menos en este grupo, ¿no? Entonces, la esperada pues es una estructura menos joven que la que observamos, que es con la que se puede trabajar, obviamente, ¿no? Bueno, ya como resultados, ¿qué observamos en esta diapositiva? Es el porcentaje de adolescentes que a la edad de X ya había tenido un embarazo por grupo de edad y tipo de área. Y lo que podemos ver es que nuestras áreas no eran iguales al inicio. No sabemos por qué. O sea, eran localidades del mismo tamaño, estaban en la misma región, estaban cercanas, o sea, estaban como apareadas. Es cuasi experimental, no es experimental, pero estaban apareadas, con lo cual nosotros pensamos que iban a ser muy semejantes. Pero bueno, lo que se puede ver aquí es que en el grupo 18-19, que era en el 2004 la edad más alta que teníamos, la edad al primer embarazo, el 16.2% de las que tenían entre 18 y 19 años ya había tenido un embarazo al momento de la entrevista, ¿no? O sea, hasta los 17 años ya había tenido un embarazo, y en las áreas, eso es en las áreas influencia, y en las áreas control es de 22.4%, o sea, es más alta, y bastante más alta. ¿Por qué? No sabemos. Pero, pues, sí, así pasó. Evidentemente, sí, los números, bueno, luego se pueden controlar en el análisis, ¿no? Esas diferencias se pueden controlar en el análisis. ¿Por qué las áreas de influencia y control fueron diferentes? Realmente no sabemos, ¿no? Si se analiza, por ejemplo, edad a la primera relación sexual, también son diferentes, en fin, otras variables, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede al final del estudio? Sucede que, bueno, del grupo que ya tenían entre 22 y 23 años, el 38.1% había tenido un embarazo ya había tenido un embarazo a los 21 años, y que este porcentaje es más alto en las áreas control. Uno pensaría que, siguiendo la lógica, pues que desde el principio era mayor, ¿no? Y dificulta un poquito el análisis que uno puede realizar, ¿no? Porque de pronto hay cosas un poquito contradictorias. Bueno, ¿cuáles son las líneas de análisis que se han seguido, o las que les voy a presentar, ¿no? Uno es tablas de vida. Tablas de vida, esta es la tabla de vida para las áreas control, o sea, la estimación del número esperado de años sin embarazo a la edad X. Sí es claro, ¿verdad? Bueno, para los alumnos que todavía no ven tablas de vida, ¿están viendo tablas de vida? Perfecto, entonces ya le entienden. Ahorita les pregunto sobre la ¿Le entienden? Muy, muy bien. Bueno, este es para áreas control y este es para áreas de influencia. Y
¿qué es la esperanza de vida? Ustedes están viendo las tablas de vida dentro de mortalidad. Aquí, ¿qué sería la esperanza de vida? Es el número esperado de años sin embarazo. O sea, una chica que se embaraza es como si se muriera. Bueno, no, pero digo, nada, no es cierto, ¿no? Pero sí. Sí, no es tan grave, ¿eh? Sí, claro que sí. Este es áreas control y este es áreas de influencia, y aquí están comparadas las probabilidades de embarazo a edades exactas, ¿no? Pero en la diapositiva anterior, era la proporción de jóvenes que se embarazaron era mayor en la población control que en la influenciada, ¿cierto? ¿Una más? Sí. Okay. Es más en influencia que en control. Sí. Y esta es la gráfica que te muestra las diferencias en las probabilidades de embarazo a la edad X entre localidades de influencia y control. Una gráfica que, por cierto, me ayudó a hacer en una urgencia, pero ya ahorita ya está revisada y todo. Y lo que podemos ver, bueno, el que vaya siendo más alto es que la probabilidad de embarazo en las localidades de influencia pues era más alta que en control. Pero en promedio la probabilidad de embarazo durante la adolescencia es de 20% más alta en las comunidades donde no se implementó el programa. O sea, eso ocurre en las edades más jóvenes. Y a partir de los 19 años, entonces ya no. Entonces, como que la influencia o la intervención que se realizó en estas localidades ya no tuvo tanto impacto, ¿no? Aparentemente. Bueno, algo que la verdad me encuentro analizando ahora, porque no es, digo, siendo honesta, no estoy muy familiarizada con estas técnicas de probabilidades de supervivencia, o sea, sí lo reconozco, ¿no? Pero parece que sería una metodología importante de aplicar. Hay muchas maneras o varias maneras de hacerlo, el de probabilidades de supervivencia. Yo elegí de test de log-rank, que utiliza una G cuadrada, y lo que tenemos en este cuadro son, bueno, por un lado, las adolescentes en riesgo, en control e influencia, los embarazos ocurridos y los embarazos esperados. Los embarazos esperados es algo muy sencillo, es simplemente la distribución de las adolescentes, ¿sí? O sea, como si tuvieran la misma posibilidad de embarazarse las adolescentes en áreas control que en áreas influencia. Esos serían los embarazos esperados. Los embarazos que aparecen en las tres columnas del medio son en las dos, perdón, son los embarazos ocurridos. Y con eso, bueno, a ver, me voy a ir al final y ahorita me regreso. Ay, mi G cuadrada, pero no los voy a entretener más. Quizás en lo que le hacen preguntas a Norma, no la puede encontrar. Estos son indicadores del efecto de la intervención sobre la edad al primer embarazo.
Los primeros pues son indicadores sencillos, ¿no? La diferencia porcentual entre localidades de influencia y control, que sería de 38.3% en 2004, y de adolescentes embarazadas antes de los 18 años, previamente a la implementación del programa, que era era de 38.3, y después de 4 años era de 22.8, o sea, esas diferencias que veíamos entre localidades de influencia y control disminuyeron en los 4 años de la intervención, ¿no? Entonces, pues ahí se podría ver un efecto positivo. Este indicador es un poquito pues más contradictorio, ¿no? Porque el incremento en la proporción de mujeres que ya había tenido su primer embarazo antes de los 22 años en 2008, respecto a las que lo habían tenido antes de los 18 en 2004, en localidades de influencia comparado con el incremento en control, es de 135% y 109%. Entonces, este porcentaje nos diría que el embarazo aumentó en mayor medida en áreas de influencia que en áreas de control. O sea, son resultados, es el único indicador que nos dice eso, pero pues sí son como resultados no tan contundentes, ¿no? Por eso es que hemos seguido buscando metodologías adecuadas para analizar estos datos. Por ejemplo, la diferencia de las diferencias, que es algo muy utilizado también en este tipo de estudios, sí nos da un efecto positivo, un incremento en 2.5 puntos porcentuales en la diferencia entre áreas control y áreas de influencia. Y bueno, como ya vimos, tablas de vida también nos da un efecto positivo en los años más jóvenes. Después de los 19 años, pues ya no tanto, ¿no? Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, sí. Bueno, pues ambas les agradecemos a nuestros colegas por haber aceptado venir y compartir lo que están trabajando. Y bueno, vamos a abrir a un tiempo de preguntas y respuestas, de discusión, de comentarios. Yo sé que los estudiantes a las 11 tienen una clase y posiblemente vayan a salir corriendo, pero bueno, aquí estamos todavía, supongo que nos podemos quedar unos minutos los demás, ¿no? Nada más les aviso, porque si ven que los alumnos corren, no se ha terminado. Nosotros seguimos platicando y discutiendo el tema. Bueno, ¿alguien quiere empezar? Sí, Rodolfo. Sí, yo una pregunta. La primera para Norma. Es muy interesante lo de las unión libres, y creo que es un tema que ha estado recurrentemente en la discusión, y muchas veces muy ligado a cuestiones un tanto más de índole cultural, y dependiendo de la región, como tú bien por ahí señalaste, de que pues hay mucha heterogeneidad cuando tú comparas con el resto del país, y que de alguna manera deben de estar ligados a factores que no necesariamente puedan tener la misma explicación en las diferentes regiones. Sin embargo, hay algo que desde mi perspectiva sí al menos resalta, y es un primer momento, es el análisis del efecto de la migración. Es decir, pues sí, la frontera empieza a tener un tanto más porcentaje de uniones libres, y luego más ciertas entidades como Baja California respecto a Tamaulipas, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que ahí el fenómeno de migración debe estar jugando un papel muy, muy importante, porque independientemente de buscar decir, bueno, pues es por el efecto de la migración, sí, pero ¿cómo es ese efecto?
sobre esa mayor o menor porcentaje de uniones libres. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Baja California recibe migrantes de otras entidades y tiene que tener cierto tipo de efecto sobre la totalidad ya de esto. Es muy claro cuando ya lo ves más al interior del estado, porque sí es muy claro que el peso de Tijuana, Rosarito, es muy superior a lo que presenta Mexicali, que siempre ya desde hace mucho tiempo se ha dicho que son más conservadores. Dicen que es un pueblote, ¿no? Ahí en Mexicali, yo no lo sé, no sé quién es de Mexicali. Pero en cierta medida, yo creo que sí, una de las primeras cosas, y valdría mucho la pena, es meter el efecto que podría tener la migración, sobre todo, y además me gusta esta idea de cómo verlo desde la perspectiva de los jóvenes, ¿no? O sea, porque los jóvenes tienen actualmente una mucho mayor información de lo que podrían haber tenido los jóvenes desde hace 10 o 20 años atrás. Entonces ahora es, yo creo que de alguna manera una implicación más. Pero sí, yo no sé si tú tienes ya información en la que que nos podrías platicar sobre el efecto de la migración y estas uniones libres. Y la otra pregunta, una vez, para no volver a, para Yola, digo, no deja de ser interesante. Es mucha la reducción que aparentemente podría tener, hablas de un 20% de reducción en aquellas zonas que sí fueron controladas versus las no, pero sin embargo a cierta edad, ¡pum!, no deja ver. Ahí mi pregunta más bien, Yola, es en tanto tú que conoces bien la información, porque a mí me parece que es una base de datos enorme, grande, para todos estos resultados me parece muy bien. Es decir, ¿por qué disminuye después de los 19 años el efecto de la intervención? Sí, es una pregunta que yo creo que es muy crucial. ¿Por qué deja de tener el efecto que tienen las primeras edades? Y ya. ¿Alguien más? Quizás la estudiante. Ay, perdón, estudiante. Ay, Lo siento. No vi que tenía la mano levantada, perdón. Tendría dos preguntas para la doctora Norma Ojeda. Una en base a ver si entendí bien lo que nos presentó. En su opinión diría que los cambios o el comportamiento de los patrones que se han dado en cuanto a la disminución de bajas tasas de fecundidad o los cambios en la nupcialidad, tomándola como la conformación que se está dando a las familias, que si son monoparentales y todo eso, usted diría que no es porque estemos en la segunda transición demográfica, no sería asemejando a los países, por ejemplo, europeos, sino que hay semejanzas, pero los factores que explican estos cambios aquí en México, en América Latina, no son los mismos que en Europa. No, según entendí eso. Y la otra sería respecto a si hay un problema conceptual o en las encuestas, cuando por ejemplo se pregunta que si es soltero, que si es casado, y dado este nuevo comportamiento de que a lo mejor se puede decir que es soltero, pero tienes una pareja, pero no vives con ella, entonces ¿cómo es que se refleja lo que tú declaras en las encuestas? ¿Cómo se podría analizar cuando se están dando estos nuevos comportamientos en cuanto a las familias y las relaciones? Seguía Elizabeth, ¿no? Sí, bueno, un comentario sobre la primera base de datos que nos presentaste, Norma. Veía yo que en Tamaulipas había la proporción mayor de uniones legales, digamos. Y bueno, por ser parte de esa región, sé por experiencia propia, por el trabajo de campo que hago en zonas marginadas, que el DIF ha hecho mucha labor para que formalicen sus uniones personas de bajos recursos que están viviendo en unión libre.
Entonces, estaba pensando ahí, ¿verdad?, cómo tiene un efecto la política de Estado para estas transformaciones. De no ser así, igual, o sea, el indicador de uniones libres para la proporción para Tamaulipas hubiese aumentado, ¿no? Y pensaba un poco en la misma línea de lo que dice Rodolfo, que tanto no se trata de una cuestión de ideología, de conservadurismo o liberalidad, sino cómo impacta el fenómeno migratorio en la zona norte del país. Posiblemente esta base de datos no nos pueda responder esta pregunta, pero tratándose sobre todo de jóvenes, el fenómeno migratorio tendría un efecto en la decisión de unirse y de qué manera hacerlo en una fase de la vida. Entonces, simplemente son comentarios que se me vienen a la mente y pues me parece muy interesante como rutas para seguir investigando. Ahora un estudiante, seguimos con Yolanda. Bueno, más bien era sobre los efectos que mencionaba de la secularización. Quería saber si, bueno, no sé, si puede profundizar un poco más sobre cuáles eran estos, y si hay alguno que afecte o haya visto que afectara más que otro. Además, pues menciona que en la frontera norte, bueno, todos los estados fronterizos, digamos, la secularización se podría ver como por parte del efecto migratorio. Sin embargo, dice que mientras más al oeste están, más al oeste, se han mostrado como actitudes más liberales, más secularizadas. No sé, puede haber. No sé si hay algún, o nos puede decir más o menos qué ha encontrado que afectó esto, o a qué se refiere esto. Sí, una pregunta que es como un poco una reflexión, porque creo que los datos son interesantes y no son contradictorios con lo que te preguntaría, pero el panorama religioso de Baja California es muy particular. Bueno, Eunice sabe muchísimo más que yo sobre eso, pero sí realmente el porcentaje de católicos es donde, creo que es el estado donde es menor o uno de los estados donde es menor, y se ha incrementado el porcentaje de cristianos. Claro, eso me imagino que en los datos que estás presentando pues no se refleja, o sea, simplemente si está casado por la iglesia pues es cualquier iglesia, ¿no? Y si está unido, pues bueno, aparentemente los cristianos tienden todavía a unirse mucho menos en unión libre, a tener una unión libre que un católico, ¿no? Son como más estrictos, pero bueno, todo ese cambio o esa particularidad del panorama religioso del Estado, ¿cómo crees que puede afectar o cómo se puede vincular? Respeto por mi propia observación, he visto que en Mexicali y en otros lados de la misma frontera allá también en la imperial es muy conservador y hay alto porcentaje de cristianos que están muy en contra del aborto, por ejemplo, y ponen letreros en sus casas, o sea, es muy notorio. Sí, Fernando. Pues para que sepan, soy, porque me ven una cara rara, soy Fernando Soriano, profesor visitante aquí por el año en COLEF. Soy profesor de la Universidad Estatal de California en San Marcos, que es institución hermana de San Diego State, donde está viviendo Norma. Entonces, y hago estudios acerca de adolescentes, en la prevención de violencia y delincuencia entre los adolescentes. Estoy aquí para encontrar colaboración. Entonces, una de las preguntas que tengo, Norma, es tus pensamientos acerca de la relevancia de los datos que tienes acerca de la violencia y delincuencia. Y luego la otra pregunta, es muy simple. ¿Cuál fue la intervención? No para saber un sentido de esto. Por último, ¿le puedo hacer una? Sí, claro.
Yolanda, es muy interesante que efectivamente el efecto de la intervención disminuye a partir de los 19. Yo desde mi perspectiva siento que es de esperarse, en el sentido de que, qué bueno que Fernando pregunta, ¿en qué consistió la intervención? Del mensaje de pospone el embarazo antes de los 18 no tiene el mismo sentido que pospone el embarazo después de los 18, un poco por la tradición esto de la formación de uniones libres y de matrimonio temprano. Entonces, es lo mismo de Fernando. Sí. Bueno, yo tenía un comentario para Norma. Por último, sí, por favor. Bueno, sobre la situación de si habría la posibilidad, bueno, va más o menos en el sentido de las intervenciones de Rodolfo y de Elizabeth, en cuanto a la posibilidad de que hubiera trayectorias diferentes, digamos, nativas, no nativas, o incluso estatus socioeconómico, ¿no? Sí. Que tal vez, por ejemplo, se me ocurre, al ver ese incremento tan drástico de las uniones libres en estos tiempos y el contexto económico en el que vivimos, también se me ocurre pensar que tal vez las uniones sí se desbordaron, digamos, entre los estratos más pobres, ¿no? Porque pues, ¿para qué casarse si no hay dinero? Entonces mejor vivimos juntos y se acabó, ¿no? Podría ser. Entonces, que a lo mejor tengan distintas trayectorias los de estatus socioeconómico más bajo y aquellos de estatus alto. Bueno, y esto. Bueno, entonces partimos, ya, ¿verdad? ¿Nadie? Uno más, Humberto. Los estudiantes no van a escuchar el resto. Ya sé. Lo tendrán por internet, ¿eh? Sí, muy rapidito. Con relación a lo que hablaba Norma, ¿no? O sea, sí, sí pienso que los aspectos ideacionales, como dice ella, sí tienen un peso en el comportamiento de los jóvenes, básicamente. Y no solo el problema de la migración. O sea, no sé si tú puedes decir algo al respecto. Y con relación a la urbanización, o sea, es una zona muy urbanizada que estamos hablando. Y bueno, también eso se refleja en este tipo de la unión, en la fecundidad, etc. Bueno, ahora sí. Bueno, les voy a tratar de contestar algunas de las preguntas en relación a migración, urbanización, con los resultados del estudio que estoy haciendo ahorita, solamente considerando a las mujeres en Tijuana, porque dentro de Baja California, Tijuana sobresale. Y les leo rápidamente las variables que entraron en el modelo de regresión y cuáles son las variables que resultaron significativas. Las variables que entraron es la edad a la primera unión, con al menos estudios de preparatoria, edad al primer trabajo, es católica o no, ha vivido en la ciudad la mayor parte de su vida, alguno de sus hermanos tuvo hijos antes de los 20 años de edad, la edad a la primera relación sexual y si nació en la región sur del país versus en otra región. Y las variables que resultaron significativas para el caso de las mujeres jóvenes en Tijuana son: la edad a la primera unión tiene una relación inversa, interesante, y esa es la variable más controvertida que todavía la estamos examinando. Entre más joven, y es directa la relación, entre más joven, mayor probabilidad de casarse. Ojo, hay un efecto de umbral, que una vez que se rebasa una cierta edad en México, las mujeres no se casan, ya su chance de casarse disminuye. Entonces, esa es la variable controvertida que la vamos a tener ahí en cuidado. La edad de la primera relación tiene una relación inversa. Entre más joven es la relación sexual, mayor la probabilidad de entrar en unión libre. Esa como que es lógica, ¿verdad? Esperada. Entre las que tienen menos de educación preparatoria también tienen mayor probabilidad. Ahí hay el efecto de los subgrupos socioeconómicos, o sea, uno entiende que los más pobres estudian menos, la cuestión económica tiene algo que ver. O sea, una vez que rebasa los estudios de preparatoria, la probabilidad de unirse en unión libre disminuye de manera muy notable. Fue la variable más fuerte. Y la segunda es la de migración.
aquellas que nacieron en la región sur del país tienen una probabilidad mucho mayor de entrar en unión libre que las nacidas en cualquier otra región del país. Así que la migración sí tiene un peso muy importante y recibimos tradicionalmente en México, la región Golfo, la región sur, tiene proporciones más altas de uniones libres, la unión tradicional, y entonces eso lo traen consigo los migrantes y lo replican aquí. Pero también hay un efecto económico. Por ejemplo, yo tenía mucha esperanza que la variable edad a la que entró a trabajar tuviera un efecto positivo, porque pensé, si económicamente la joven es económicamente independiente, porque ya trabaja, pues se anima a lo mejor a establecer una relación, pero no, esa no, ni en la primer corrida salió fuera. Lo de los estudios de preparatoria está muy comprobado, y eso es a nivel nacional y por regiones. A mayor escolaridad, mayor probabilidad de que te cases. O sea, hay un efecto costo-beneficio ahí que es muy claro. O sea, las mujeres tienen más conciencia de lo que les conviene económicamente cuando tienen mayor información y acceso a otras cuestiones. Y dada la relación sexual, ha disminuido la edad a la primera relación sexual en todo el país. Consecuentemente, la probabilidad del riesgo de embarazo, y acuérdense que son un 80% tienen al menos un hijo, implica el que la unión se establece. No sabemos ahora sí qué ocurrió primero, si el embarazo o el entrar en una unión conyugal estable, consensual, pero no matrimonio. O sea, ahí hay una cuestión. Y ese es el problema con la variable dada a la primera unión. Esa variable es muy problemática para el estudio de la unión libre en el país. Antes, a menor edad a la unión, mayor probabilidad de unión consensual, pero los tiempos están cambiando porque también afectó la variable dada a la relación sexual. En relación a esa variable de la transición demográfica, definitivamente no podemos aplicar lo que la segunda transición demográfica nos dice acerca de la cohabitación en los países postindustriales para los casos de América Latina, porque América Latina tiene una tradición larga de uniones libres que tienen un significado que complejiza el aplicar la teoría de la modernización, de la teoría de la transición demográfica al caso latinoamericano en general. El asunto de los conceptos, tienes toda la razón, porque no sabemos qué entiende la gente cuando dice eres soltero, pero es un soltero que tiene hijos, que tiene una pareja con la que pues ella vive allá con sus hijos, pero él vive en su casa. Entonces, también eso complejiza y tiene que ver con toda una práctica en el país que habría que solamente poder identificar a través de encuestas y no de un censo, pero ahí sí mete ruido efectivamente. La campaña del DIF, qué bueno que lo mencionas, Elizabeth, porque tienes toda la razón. No sabemos en estos estados norteños cuáles son las campañas diferenciales, pero en el caso de Baja California, el DIF también ha estado muy activo hasta antes del 2009. También se han hecho varias campañas de casar a la gente que no está casada por el civil, pero sí tiene su efecto que habría que ver qué hace las diferencias. Lo de la orientación este-oeste, yo pienso que tiene que ver que además de la migración, también la migración hacia los estados del norte es diferente. Hay gente que recibe Baja California a más de la costa del Pacífico, del oeste del país, ¿verdad? Mientras que Tamaulipas a lo mejor recibe más, no sé, migrantes de la zona Golfo, y entonces ellos llevan sus distintas tradiciones. Habría que verlo, y en el caso concreto de la parte del oeste, que es donde estamos, pienso que tiene también que ver con una exposición a un efecto cultural, con un estado como Baja California, donde la gente va y viene, y de alguna manera hay alguna influencia. O sea, la frontera mexicana y la frontera norteamericana son diferentes. Están en el norte, pero tienen composiciones económicas distintas.
tienen grupos socioeconómicos, étnicos diferentes. O sea, habría que hacer ese análisis diferencial del comportamiento de la frontera al interior de la frontera para tratar de explicar eso. Finalmente, el panorama de la religión, yo creo que es muy importante, y sí pensamos en esto de católicos versus no católicos. Los católicos mexicanos somos muy interesantes en el sentido de que somos católicos, pero nos divorciamos, vivimos en unión libre, tenemos hijos afuera del matrimonio, vamos a la iglesia de vez en cuando, bautizamos a los niños, pero tenemos hijos fuera del matrimonio, etcétera. O sea, el ser católico en México parece que es no necesariamente lo mismo que ser católico tal vez en otras culturas. Así que esperábamos que los católicos fueran más propensos a la unión libre que, por ejemplo, los cristianos. Y sí, resultó significativa, pero a un nivel muy bajo y negativo, en el sentido de que no ser católico restringe la probabilidad de entrar en unión libre, pero no se comporta así, inversa, pero no resultó estadísticamente significativa como para tener peso, y creo que tiene que ver tal vez con el tamaño de la población no cristiana. Y finalmente el asunto de la violencia y la delincuencia, en este estudio no, pero en otro estudio de tipo cualitativo con solo adolescentes, se encontró que la percepción de ellas más pro unión libre parecía ser que tenía algo que ver con esta idea de protegerse del caso del que saliera malo el marido, porque si el marido le sale pegalón y infiel, es más difícil deshacerse de él que estar en unión libre. Eso las adolescentes lo ponían de una manera así muy burda, pero habla mucho de lo que ellas tal vez observan en su casa o a través de las madres. Así que algo puede haber ahí del asunto de la violencia entre la población joven, que también significa que la unión libre se está siendo percibida por algunos jóvenes como una manera, de parte de ellas, una manera de protegerse de pareja masculina en caso de infidelidad, en caso de que le salga pegalón. Y lo de las trayectorias diferentes, subgrupos, sí, pues habría que hacer un análisis diferencial, que es el que estoy haciendo con del caso de Tijuana. Pues muchas gracias por sus preguntas. Yolanda. Nos están grabando, va a estar en internet disponible la respuesta por si digo, para que se vaya. No interrumpan a Yolanda en su intervención. Bueno, los que gusten quedarse se pueden quedar, claro. Veo que algunos van a pintarse la ciudad. Sí, bueno, en realidad es breve. Esta cuestión de qué pasa después de los 19, ¿no? Que la intervención ya no parece no tener efecto. A ver, en realidad yo creo que hay una razón que tiene que ver con el contexto y otra que sí, en efecto, tiene que ver con la intervención misma. La que tiene que ver con el contexto es que son localidades rurales donde el máximo nivel de estudios que pueden ofrecer es la secundaria, sí, y bueno, pues a los 19 años pues ya acabaron, ¿no? Entonces, sí, o sea, son localidades donde a los 19 años ya las chicas o migraron o quieren trabajar o se quieren unir, o sea, ya no, o sea, no, sí, ya no son exactamente, pues ya no son adolescentes, y casi en sentido estricto ya no son, ¿no? Y se vuelven adultos mucho más temprano. Se vuelve, sí, exactamente, entonces sí hay un cambio fuerte. Ahora, sí tiene que ver también con la intervención, porque la intervención ¿en qué consistió? Consistió en
coordinadoras que las seleccionaba Mexfam, las capacitaba y que iban a estas diferentes localidades, a las localidades de influencia, y daban pláticas a los adolescentes. Usualmente daban pláticas a través de las escuelas. Entonces, de nuevo, bueno, pues las edades a las que encontraban, o los grupos que encontraban en estas escuelas, pues seguramente eran menores de 19 años, ¿no? Otra parte de la estrategia que realmente al final casi se había extinguido porque no funcionó mucho, fue la de reclutar promotores en las localidades. Entonces las mismas coordinadoras reclutaban jóvenes voluntarios, ¿no?, que hicieran labor dentro de la comunidad. Esta parte de la estrategia no, dentro de lo que nosotros captamos, no funcionó mucho. Mexfam la está documentando todavía, qué fue lo que sucedió con los promotores de estas localidades, ¿no? Pero sí, supuestamente eran muchachos o muchachas que los capacitaban y que ellos promovían las pláticas de las coordinadoras y platicaban con los adolescentes, promovían también si había algún otro evento, había eventos comunitarios a veces, en ocasiones, ¿no? Básicamente eran pláticas, y eran pláticas en escuelas. ¿Se pudo percatar de que se redujo la incidencia de embarazo en los Sí. escolares? Uh-huh. O sea, mostraste las edades, pero que estaban actualmente estudiando. Ah, no necesariamente. No necesariamente. No, son todas, ¿no? Y está la prueba de G cuadrada, que, bueno, con un grado de libertad es significativo, entonces también, ¿no? O sea, muestra que hay un efecto de la... Yolanda, y el contenido de la intervención, en el sentido de lo que comunicaban, era el retrasar el nacimiento del primer hijo. ¿Qué es lo que decían? Espérate hasta que te cases, o espérate hasta que termines la escuela. ¿Qué era lo que decían? Porque estoy pensando, sobre todo considerando el contexto, sí. Pues si ya cumplí 18 años, 19 años, si no me caso me voy a quedar. Uh-huh. Entonces, como que ya el sentido de retrasar. Bueno, retrasar hasta cierto punto, por eso sí estamos hablando que después de los 19 años, quién sabe, ¿no? Pero sí, por ejemplo, bueno, una parte muy importante de estas pláticas era la promoción de métodos anticonceptivos. Uh-huh. Y bueno, yo la verdad, híjole, se me hace que es el mío, pero qué pena. No, pues, nada más para una pregunta. Del más allá. Del más allá. A ver, sí, hay una parte que yo no quise presentar porque pues alargaba mucho la presentación, ¿no? Pero sí se puede observar el efecto en el conocimiento y uso de métodos anticonceptivos, y es muy importante, es bastante alto, o sea, cómo se incrementó en las localidades de influencia el conocimiento de métodos anticonceptivos, de anticoncepción de emergencia, por ejemplo. ¿Son proporcionados por el sistema de salud? Muchísimo, sí. Sí, del condón, aunque del condón ya era alto desde el principio, pero por ejemplo anticoncepción de emergencia se incrementó muchísimo, el conocimiento. Sí, en la intervención, hasta ahí nos quedamos, hasta el conocimiento, ¿no? O sea, lo que hacían las coordinadoras, en fin, ¿no? En la edad a la primera relación sexual también, pero pues básicamente aquí la presentación ya fue del efecto final sobre la edad al primer embarazo, ¿no? Pero sí, en conocimiento y uso de métodos anticonceptivos es muy fuerte el efecto de la intervención. Eso va a ser para otra sesión. Ahí sí se puede ver, sí.
Sí, yo lo tenía dentro de la presentación, pero lo quité porque no quise que No, fuera. es que es Fuera largo, interesante claro. también. Ujú. Las encuestas se hacían en población abierta. Se hacían en toda la comunidad, o sea, todas las adolescentes de las comunidades elegidas, de influencia y Eso es lo control. interesante de Sí. esa información. Son un chorro de comunidades. 54. 54, pero además todas censadas. No es que haya sacado una Sí, muestra, son censadas. sino está todas censadas. Es una visita a todos los hogares. Bueno, a mí me parece formidable. Sí. En las Y- encuestas de seguimiento donde estaban documentando la migración, que dices que fueron a Estados Unidos, pero quiero saber si documentaron a distintos lugares donde fueron, porque sabemos que muchos llegan a Sí, San Quintín para trabajar en la agroindustria, llegan de Oaxaca. Ajá. Entonces quiero saber si tienes datos al respecto. No los he analizado, no los he generado. Usualmente es Estados Unidos, era migración Estados Unidos. Los que vienen acá a San Quintín no vienen del valle, valles centrales. De la Mixteca, más bien, ¿verdad? La Mixteca es otra región Ujú. de Oaxaca, los que llegan acá. Yolanda, hay una pregunta sobre las otras intervenciones que hay en esas comunidades. Bueno, porque veía la diferencia entre el control y el grupo de Ujú. intervención, ¿no? Ahí hay otras, o sea, había al momento en que ustedes estaban No, interviniendo, por supuestamente ejemplo, no. oportunidades. Supuestamente, no. No. Perdón. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo solo quiero, a mí me parece que los resultados que tú presentaste son muy impresionantes, porque el concepto de adolescencia en el contexto significa algo muy diferente seguro allá que por ejemplo aquí en el norte. Entonces el llegar sin embarazo a los 18 años en una Ujú. zona como allá es una gran Sí. cosa. Pues claro, exacto. Ese es el punto, ¿no? Que llegas a los casi 19 años sin tener un embarazo. Ya te volviste Y adulto. por eso es importante que si nos platique sobre el nivel del incremento que hubo en tanto al uso de los anticonceptivos, ¿no? Claro. Ver de qué manera. Uno, y un Ujú. poquito también más, no creo que sea la única zona donde se haya hecho este tipo de intervención por parte de Mexfam. Hicieron alguna intervención en Guerrero, Habría sí, que sin verlo. medirla, ¿Tienes sin información? No. no tengo información de en qué consistía la intervención, pero no se hizo ninguna medición. No se ha hecho ninguna No, medición no, allá. no. No, no. Eso sería lo interesante. La primera medición se hizo aquí, no, y ¿Mexfam que ya yo está sepa. haciendo ese tipo de intervenciones? Sí la sigue haciendo. De hecho, en Oaxaca siguen trabajando y han modificado en parte su estrategia de acuerdo a los resultados que obtuvieron aquí, ¿no? El problema es que En parece- Chiapas, que yo sepa, no. Hasta donde yo sé es Guerrero y es Oaxaca. El problema parece que este es un proyecto apoyado por MacArthur que de alguna manera le pone este tono científico de medición y de detectar, ¿verdad? Y los otros programas de intervención no tienen ese seguimiento que tuvo este. Es que la verdad, sí son estudios que, a ver, que son muy caros en el sentido, no solo sí, o sea, sí requieren de recursos, ¿no? Pero además requieren de una constancia y de una seguridad de que realmente se va a realizar como estaba previsto, ¿no? Porque no es fácil, o sea, simplemente cuando yo empecé este estudio, yo no estaba aquí en el colegio, estaba en la Ciudad de México, ¿no? Después lo continué a través del colegio, pero bueno, porque había toda la intención, había la vinculación con Mexfam, había la vinculación con INSAT, que es la institución que inicialmente lo hizo y que siguió participando después, ¿no? Pero no es fácil hacer un estudio de seguimiento de tantos años,
Por ejemplo, 2006 no pudimos entrar. No sé si ustedes vieron, pero fue 2004 la línea base, luego 2005, 2007 y 2008. 2006 hubieron muchísimos problemas en Oaxaca y se decidió que no íbamos a entrar, ¿no? ¿De los maestros? Sí. Sí. Uh-huh. Entonces, y luego también, como les decía, bueno, la integración de la base de datos, sí, bueno, para mí fue una pesadilla, la verdad, no la hice yo sola, evidentemente no, porque no tengo yo la capacidad para hacerlo, pero yo tenía que estar todo el tiempo ahí para decir qué se hacía ante cualquier inconsistencia, ¿no? Y bueno, y qué inconsistencias detectar también. Entonces no es nada fácil. De repente nos habían dicho una fecha de nacimiento en un año y a la siguiente entrevista era otra fecha de nacimiento, entonces hay que verificar que es la misma con otras variables. En fin, o sea, sí realmente es muy, muy complicado. Eso se hizo en el 2010, la integración de la base de datos, ¿no? Entonces sí son estudios muy largos. Pues ustedes ven, estamos en 2012. Y finos, ¿no? que no las organizaciones civiles Entonces, no tienen las personas adecuadas para hacer sí, el trabajo. Sí, hay pocos. Y luego también las formas de los métodos de análisis, pues también hay que buscarle, ¿no? Esto de supervivencia, de los métodos de probabilidades de supervivencia, me lo sugirió Yetza, por eso y sí, o sea, son muy adecuados, cuando ella lo sugirió me puse a estudiar, son muy adecuados, un resultado es esta G cuadrada, pero hay otras formas de hacerlo y son muy interesantes y justamente son métodos diseñados como para hacer seguimientos de cuestiones médicas, ¿no? Por ejemplo, de tratamientos. ¿Cuál es la interpretación de esta G cuadrada? Es el resultado de la G cuadrada, sí, o sea, es la diferencia entre la suma de las observadas menos las esperadas y y bueno, te da una G cuadrada con un grado de libertad, buscas en las tablas y bueno, pues es... Pero estás comparando las curvas. Sí, 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 o sea, viene a partir de lo que se trabaja primero en las tablas de vida. Una preguntita un poquito fuera de... ¿existe algún, o sea, ha explorado un poquito a un nivel más macro cuál es el comportamiento de la fecundidad en el estado de Oaxaca, ya por urbano y rural también, esa diferenciación, o sea, con relación a los jóvenes y el resto de la población de las mujeres? Pues, bueno, en general no, yo no he hecho un estudio de la fecundidad en Oaxaca en realidad, o sea, es este estudio, pero bueno, no, ni siquiera se puede, sí, bueno, tú participaste en los análisis de la línea base, en los primeros análisis que hicimos, ¿no? Pero todo se restringe a las áreas donde se está trabajando, ¿no? No se puede generalizar a todo Oaxaca, y realmente Oaxaca, sus regiones son diferentes. Pero eran comunidades rurales. Todas estas eran comunidades rurales de los valles centrales. Los valles centrales es una de las regiones más Sí. de mayor marginación. Son zapotecos, sí. No, pero se hice la pregunta con una intención, ¿no? Porque a veces se podría comparar también con lo otro que se plantea en California, buscando Sí. un poquito o sea, porque sí, por eso he planteado lo de los aspectos ideacionales, ¿no? O sea, culturales, que sí yo creo que tienen incidencia, porque o sea, también en Baja California se da mucho la fecundidad docente está a un nivel bastante más elevado del que había estado, o sea, se ha incrementado inclusive, ¿no? O sea, hay tendencia que se incremente. Entonces, bueno, ¿qué lo explica? El conocimiento, si vamos a otra encuesta que también tú hiciste aquí en Baja California, el conocimiento de los jóvenes amplísimo, aparentemente, el conocimiento de... Sí, pero ahí hay otros factores, sí. Entonces, bueno,
Es lo que estoy trabajando en mi tesis de doctorado. Sí, entonces, En Oaxaca, pues sí, sería bueno tener el resto del contexto, ¿no? Ubicarlo, pero y si eso entonces es buena. no se puede aplicar mucho a través solo de eso, del anticonceptivo, sino también de la forma en que lo usa, ¿no? En la primera relación. Ujú. O sea, que no lo usa ni siquiera. Pues sí, todavía hay que buscar. Y ahí sí yo creo que se vincula al tema de la organización. Las jóvenes empiezan a tener sus relaciones más jóvenes y aparte con menos información, o sea, sin tener información adecuada, y entonces por eso vienen los embarazos en esa edad. Ujú. Entonces yo creo, bueno, ¿tú vas a contestar? No, No, bueno, yo creo que aquí terminamos con la sesión de hoy. Yo Ah, le sí, a ver. te quiero agregar una cosa y un poco que me ayuden. Ya en la última fase del estudio, yo tengo problema para explicar ese comportamiento de la variable edad a la primera unión en el sentido inverso, de que a menor edad a la unión, menor probabilidad. No, mayor No, probabilidad. la relación es directa y ese es mi problema. Hasta el año 2005 me parece, todas las encuestas que nosotros hemos usado en el caso de México nos decían que la edad a la primera unión operaba en el sentido inverso, con la posibilidad de entrar a la unión libre, a la Sí, unión o sea, consensual. dilatas el embarazo. Bueno, no sé si dilatas el embarazo, pero, o sea, las mujeres que estaban en unión libre Se habían unido muy jóvenes. Y eso va congruente a la literatura internacional. Entonces, de repente tienes muchos años de ese comportamiento en México, que va de acuerdo a la línea internacional, y de repente, en el caso de Baja California, con esta encuesta, te da una situación a la inversa. Entonces, lo primero que se te antoja es decir, bueno, es que las cosas han cambiado. O sea, el sentido, bla, 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 ha cambiado. Pero es un poquito difícil de aceptar. Y yo siento que lo que sucede es que pocas encuestas nos dan la posibilidad de tener la variable edad a la primera relación sexual y medirla en función de la probabilidad de entrar en unión libre. Y en el caso de esta encuesta, Sí. nos da esa posibilidad, por lo cual lo que importa no es la edad a la unión, sino es la edad a la primera relación sexual, lo que va a incidir. Pero no están Las analizadas. Enadit sí las tienen. Pero curiosamente los estudios sobre nupcialidad y unión libre de uniones consensuales, Yo las tengo. pero para el porque- caso de Baja California, Sí, para Baja California. no, yo digo a nivel nacional que el patrón Bueno. siempre se había visto al revés. Al revés. Y si lo ves de manera así, nada más bivariada, o sea, sin estar en el modelo, Sin ¿también meter. lo ves al revés? Sí. ¿O es por la influencia de tener simultáneamente Eso, la es unión el y la traslape. relación sexual? ¿Qué fue Traslape. primero, la unión o la relación sexual? En una unión consensual. La relación. Entonces cuando te declaran... Pues ¿cuál sí, es tu porque edad a si la no, unión? más bien es un matrimonio. Bueno, No, patrimonio es otra cuestión. por eso. Puede ser Es el traslape que existe entre las dos variables. Sí, es el Pero lo que traslape. pasa es que las encuestas no analizan estas dos separadas, sino que la habíamos utilizado como una sola. Pero ahora se puede hacer Sí. con todas las Enadit, Sí, porque hay eso edad a la primera relación sexual, edad a la primera unión. Sí, ahí viene, ¿no? Sí. En esta Enadit, a lo mejor la última Enadit. Sí, pero tendríamos que hacer un estudio sobre eso. ¿Ustedes conocen algún estudio dirigido a lo que es unión libre en su impacto de estas dos variables que me permita decir esto ya se observa en México? Es que el resultado contradice todo lo que se había dicho de esta variable en los estudios sobre México. Entonces, si conocen algún estudio
sobre uniones consensuales, donde se mide el impacto de estas dos edades, se los agradecería muchísimo que me lo pasaran. Muchas gracias. Bueno, fue un placer Pues muchas tenerlas. gracias.